todos los exámenes que se van a realizar ahora en la facultad son presenciales. Entonces, indico en este momento, jóvenes, que el examen extraordinario se va a realizar el próximo miércoles. Por favor, el próximo miércoles, obviamente de manera presencial, jóvenes, para los compañeros que en este momento ya, para los compañeros que no se han podido examinar, que solicitaron examen, pues el día miércoles se va a realizar el examen, jóvenes, en la coordinación del quinto semestre. Así que se preparan, por favor, para las compañeras y los compañeros que no se han examinado. Sí, Yania, yo creo que preguntaba, levantó la mano, diga, por favor. Sí, por Sí, favor. buenas tardes, licenciado. ¿Cómo Sí, está? fíjese Gusto de que saludarla. un gusto. Sí, fíjese que yo tuve un problema con mi nota, que las estaba viendo, pero no me fue tomado en cuenta la nota de la tarea. Y sí entregué la tarea. Me permite, por favor, pero vamos a tomar unos minutos para esto, jóvenes. No obstante, de igual manera, por favor, les voy a dar una indicación en relación a las tareas. ¿Qué número de carnet tiene? Perdone, Yania. 2022-07-830. 07. Me permite, por favor. Usted presentó su trabajo. Sí, licenciado. Ajá. Pero usted colgó el trabajo en clase. ¿Subió el trabajo en clase? Sí. A ver, me permite, fíjese, por favor, me permite un momentito, joder. Ok. Eh, Fíjese que ya sí tenemos un problema acá. Mire, fíjese que no se pudo abrir el archivo. Ese es el problema, por eso tiene 15 y sin el trabajo. Hagamos una cosa, Yania, y para los compañeros igual, por favor, les voy a dar el nombre de algunos. El día miércoles 8, me lleva el trabajo impreso. Estamos Ok, en está bien. tiempo todavía para agregarle su nota, no hay ninguna pena, por favor. Sí, efectivamente, aquí tengo una anotación. Al principio no hubo archivo, sin embargo, hicimos lo posible, pero no se pudo abrir el archivo. Ok, está bien, licenciado, gracias. Sí, y aprovecho si estuviera también el compañero Carlos Rafael Borrayo Gómez. Sí, licenciado, presente. Sí, Rafael, fíjese que no hay archivo. Únicamente aparece ahí que subió el trabajo, pero no hay archivo. De igual manera le aconsejo, por favor, le recomiendo que para el día miércoles me lleve el trabajo impreso. Muchísimas gracias, Si fuera licenciado. tan amable. Gracias, Carlos. Creo Gracias que a usted, de verdad. Gracias, licenciado. y un poco de su tiempo, jóvenes, por favor, atendiendo este asunto. De igual manera, está el caso de compañera Mayra Lorena Sabán Santiago. Fíjense que solo se ve la carátula, pero no se pudo abrir el archivo. Si estuviera la compañera Mayra Lorena Sabán Santiago. O si alguien la conoce, por favor, jóvenes, de avisarle que también lleve el trabajo impreso el día miércoles, ya cuando estemos pues en clases presenciales. Y hay otros compañeros que no subieron trabajo, razón por la cual no les aparece calificación, jóvenes. Solo me permite, creo que hay otro caso, ¿no? Me permiten, jóvenes, creo que hay otro caso. En el caso del compañero Carlos. De igual manera está el caso de Pablo Sebastián Guzmán Guzmán. Por favor, Pablo Sebastián Guzmán Guzmán, igual no hay archivo. Dice entregado, pero no hay archivo, razón por la cual pues no le aparece nota.
Entonces, para los compañeros que tuvieron este problema, por favor, yo creo que ustedes lo pueden detectar igualmente, jóvenes. El día miércoles me llevan el trabajo impreso. Pues sí, hacemos la evaluación, vamos a evaluar el trabajo, por favor, a revisar el trabajo. Por otro lado, quisiera decirles, jóvenes, nos llevó un poquito de tiempo, vimos todos los trabajos. Por favor, quisiera indicarles, pues en relación a las preguntas de la 1 a la 5, pues todos realmente respondieron bien, unos de un poquito de manera más, digamos, amplia, otros en otra forma más reducida. Sin embargo, debo destacar lo siguiente, en cuanto a sus puntos de vista, realmente varios compañeros, la mayoría, pues hizo sus apreciaciones personales realmente de manera muy satisfactoria, joven, de manera muy satisfactoria. Pues algunos otros compañeros, de ahí donde baja un poco la ponderación, el punteo, en cuanto que realmente, incluso, por ejemplo, por mencionarles, jóvenes, alguien estaba haciendo una apreciación de la mesa de discusión indígena del Perú, que no tenía que ver nada con el caso de Guatemala, pues que estábamos analizando, y eran los trabajos precisamente de estos destacados intelectuales guatemaltecos, el profesor Pedro Martínez y el licenciado Miguel Ángel Asturias. Entonces, pues, repito, no tenía que ver nada con el tema de Guatemala, pero luego, pues también a veces tuvieron apreciaciones muy en dos líneas. En términos generales, bien jóvenes, su trabajo creo que les va a ayudar muchísimo. Y luego, para completar ya el trabajo de zona, la integración de la zona mínima, repito, el día miércoles se va a realizar el examen extraordinario para no estar subiendo a cada rato a la plataforma jóvenes e igualmente trabajos. Así que el día miércoles, por favor, el examen extraordinario se va a llevar a cabo en la coordinación del quinto semestre. De todas maneras, tenemos clases. Es decir, vamos a tener clase y vamos a pedir favor en la coordinación que pues atiendan a los compañeros que se van a examinar. Por otro lado, jóvenes, en cuanto a sus trabajos, repito, a los que tuvieron este problema, pues con mucho gusto pueden presentar su trabajo ya en físico el día miércoles. Y todavía bajo esta consideración, jóvenes, los que no pudieron subir el trabajo por el motivo que sea, si usted me lo lleva, realmente fueron pocos compañeros. Si usted lo lleva de igual manera el día miércoles, pues lo voy a tomar en consideración. Obviamente, jóvenes, el punteo va a ser menor. Está totalmente ya fuera de tiempo. Y pues, sin embargo, yo creo que 1, 2, 3, 4, hasta 5 puntos máximo, creo que les puede ayudar para la integración, para la conformación de la zona, jóvenes, que es muy importante. También felicitar a algunas compañeras, realmente, y compañeros, que ya tienen una zona realmente, creo que les van a entrar el examen final con mucha tranquilidad. Creo que es bien importante eso. No sé si hay alguna pregunta, por favor, alguna observación antes de entrar ya al quinto módulo. Entramos el día de hoy al quinto módulo, posteriormente al sexto y último módulo de nuestro programa, ya prácticamente en la recta final del semestre. Jóvenes, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la pueden formular, ya sea en relación al trabajo, en relación al extraordinario o bien en relación a la prueba. También quiero decirles, jóvenes, la prueba de los 30 puntos del examen, de los 30 puntos se trató de calificar lo más objetivo posible, y también debo compartir con ustedes salieron muy bien en selección múltiple, como en el primer examen parcial. De igual manera, en falso y verdadero, donde hubo realmente fue bastante limitación, jóvenes, fue en la completación simple. No obstante, algunos compañeros salieron muy bien en completación simple. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, o si no, pues lo platicamos ya
en clase presencial, jóvenes, y ya teniendo su zona mínima. Repito, ya casi estamos en la recta final para la conclusión del desarrollo de nuestro programa. Si hay alguna pregunta, por favor. No hay preguntas. Muy bien. Entonces nos estamos viendo para los compañeros del examen extraordinario el día miércoles, que ya es presencial nuestra clase de jóvenes, y los compañeros también que tuvieron problemas con subir el trabajo, por favor, para el día miércoles, último día, jóvenes, por favor. Y la oportunidad para los compañeros que en un momento no pudieron subir el trabajo. Por ejemplo, un compañero subió el trabajo hasta el 17 de abril, ya fuera de tiempo. No obstante, se pudo abrir el archivo, pues, a la operación, repito, bueno, ya fue en el tiempo. Así estamos entonces, no obstante, se calificó el trabajo. Perdón. Entramos a ver ahora el quinto módulo de nuestro programa Jóvenes, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. En la primera, segunda, tercera y cuarta unidad, en estas unidades jóvenes, pues tratamos de detectar de conformidad con la estructuración de nuestro programa, pues más los problemas relacionados casi de manera general, en abstracto, a la población indígena, por ejemplo, los derechos de manera general, la crisis del Estado de Derecho, racismo, discriminación, asimilación, lo que hemos visto. Sin embargo, ahora, en esta parte del programa Jóvenes, al entrar a ver ya los derechos de los pueblos indígenas, pues vamos a tratar de concretizar ya acerca de esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Y luego, de manera puntual, refiriéndonos a Guatemala, probablemente tengan las mismas, llamémosle así, como reclamaciones de los pueblos indígenas en otras partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, pero nos interesa, de conformidad con los cánones de nuestro programa Jóvenes, ceñirnos a la realidad guatemalteca. Así que vamos a abordar lo referente a Guatemala y pues hemos conseguido un documento donde se plasman algunos, llamémosle como peticiones en términos de derechos o en términos de demandas que formulan algunas organizaciones indígenas, pues, mayas de Guatemala. Y sobre esto estaríamos trabajando, por un lado. Por otro lado, jóvenes, de manera muy breve, como es ese conocimiento, se ha hablado pues de la civilización maya, cuyo territorio abarca Guatemala, Honduras, la parte sur de México, de igual manera Belice. Pues hemos encontrado un documento, también les vamos a compartir en Classroom, de un autor salvadoreño, que nos parece pues, su aportación importante, especialmente en cuanto al periodo clásico maya. Es muy breve, jóvenes, tampoco queremos entrar en este tema, hablando, por ejemplo, de los mayistas connotados como John Thompson, un norteamericano que se dedicó al estudio de la cultura maya. Así hay varios jóvenes y que tienen tomos que yo creo que son más para clases de arqueología y no tanto para, en este caso puntual, de derechos de los pueblos indígenas. Razón por la cual nos parece importante estas líneas de pensamiento que nos plasma este autor salvadoreño en un documento no muy amplio, realmente es corto, pero creo que es muy puntual. Nos trata de abordar la civilización maya y como también se refiere a los pueblos que estuvieron asentados o están asentados aún en este territorio que se ha denominado mesoamericano. Entonces, vamos a entrar a ver esto
Y luego, repito, les comparto en clase igualmente, jóvenes, con un documento también breve de las organizaciones indígenas de Guatemala que formulan sus peticiones, especialmente al gobierno, en términos de demandas, donde se habla de derechos. Y obviamente, pues ahí se podrán defender obligaciones, pero especialmente derechos. Entonces, tratando de llenar el requerimiento del programa del curso jóvenes cuando nos habla de los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí vamos a encontrar entonces, por ejemplo, hay derechos territoriales y que se van a traducir en ese documento como demandas territoriales, derechos a la educación, derechos, creo que vamos a insistir un poco en eso, jóvenes, dada la carrera que seguimos, dada en la facultad donde estamos, el tema del derecho consuetudinario o el derecho a la propia normativa, el derecho indígena y las otras denominaciones que reciben. Entonces, así vamos a ver algunos de estos derechos. Y entrando en materia, entonces vamos a tratar de ver, jóvenes, si me permiten, por favor, de compartir este documento de el profesor, acá tenemos, si me permiten, jóvenes, por favor. El documento se refiere especialmente, jóvenes, acá es especialmente, como se indica acá, jóvenes, para docentes, estudiantes, lo único al estudiar el Popol Vuh para estudiantes de humanidades, pero tenemos acá, permiten, les voy a compartir, no obstante, pues voy a subir en clase este documento, el nombre del autor es Rafael Rodríguez Díaz. Entonces, Rafael Rodríguez Díaz es un autor salvadoreño, estuvo en Guatemala, estudió bastante sobre la cultura maya, los pueblos indígenas, pero tuvo mucho interés especialmente en el Popol Vuh. Y de ahí más o menos viene precisamente este tracto de Rafael Rodríguez Díaz, y nos interesa, jóvenes, esta parte de su documento, de su aportación. En esta parte, por favor, acá en el punto número, vamos a pensar en el punto número, acá en el número 4 de las altas culturas americanas. Acá entonces, si me permiten, por favor, sí, las altas culturas jóvenes. Y ustedes pueden leer, obviamente, pero acá, por favor, 2. Diferencias entre mayas y mayas quichés. Entonces, hacemos esta acotación, jóvenes, en relación a los grupos indígenas, a la población indígena que aún está asentada en el territorio guatemalteco. Pero vamos a ver cómo plantea a Rodríguez, acá el señor Rodríguez Díaz, jóvenes, a Rafael Rodríguez Díaz, pues la civilización maya ocupó lo que hoy es Guatemala, el territorio de Guatemala, Belice, una parte de Honduras, la parte norte de Honduras, y la parte norte de El Salvador. Pero asimismo tenemos la parte sur de México, especialmente la parte sur de México, que va de Yucatán, que es esta fracción de terreno, esta franja de terreno. Luego tenemos acá Chiapas, y todavía acá abarcó precisamente el asiento territorial, la civilización maya o el pueblo maya. Entonces tenemos acá esta descripción de este autor y luego nos empieza, vamos a leer algunas partes, jóvenes, les decía, a partir del punto 2, especialmente interesa esta periodización histórica muy general que hace Rodríguez Díaz, no entra a
a estudiar a profundidad, sino que nos describe de manera general que para los efectos del curso creo que podemos entender bien esta periodización histórica del desarrollo del pueblo histórico, del pueblo maya. Entonces, al principio nos va a hablar de las diferencias entre mayas y quichés. Pues no nos interesa tanto esto, jóvenes, sino que fundamentalmente acá esta periodización histórica que también recoge esta periodización de los grandes estudiosos de la cultura maya. Repito que tienen grandes tomos y varios tomos sobre este tema, jóvenes arqueólogos y también antropólogos especialmente. Y hoy día ha habido interés de parte de los lingüistas. Les hablaba, por ejemplo, también lingüistas de Europa, y especialmente de Rusia. Hay dos lingüistas muy, muy importantes que van a dar su aportación al desciframiento de la escritura maya. Así entonces, encontramos, jóvenes, en este enfoque del desarrollo histórico del pueblo maya o de la civilización maya, el denominado Viejo Imperio. El Viejo Imperio. Y luego encontramos acá, se habla del periodo clásico. Del periodo clásico, jóvenes, digamos, incluso se habla de los mayas clásicos, desarrollándose. Acá, vamos a ver, les decía, estos estudiosos han hecho esta clasificación en el caso de Morley, otro norteamericano, Thompson, otro importante estudioso de la cultura maya. De igual manera, aquí hace su aportación Jorge Luján Muñoz, un autor guatemalteco, acerca de esta periodización. Y luego hablan del nuevo imperio maya. Entonces, podríamos hablar, jóvenes, de tres fases importantes, tres fases o tres periodos históricos en este desarrollo muy importante. El viejo imperio maya, el periodo clásico maya y luego el nuevo imperio maya. Haciendo la salvedad siguiente, voy a leer lo siguiente, jóvenes. No obstante, se habla del viejo imperio porque se ha tenido la concepción que los mayas pues, tenían dominio sobre varios territorios y sobre varios pueblos. De ahí se desprende la palabra imperio. Sin embargo, vamos a ver, Morley, por ejemplo, jóvenes, no comparte la utilización del viejo imperio maya. Para él simple y sencillamente es el viejo periodo maya, pero no imperio, porque el imperio va a significar, como pasó con Roma, por ejemplo, es la imposición de Roma casi en toda Europa. En toda Europa, jóvenes, menos Rusia, no llegó a Rusia, pero de ahí desde España, Francia, pues fue todo un imperio, ¿verdad?, que gobernó y dominó a estos lugares. Sin embargo, este autor mayista estadounidense señala de que acá realmente no fue un imperio, sino fueron como ciudades-estados. Y hace una relación en sentido y menciona, por ejemplo, el caso de las ciudades-estados de Grecia, como cuando se habla de Esparta. Es cierto, eran griegos, tenían alguna vinculación, por ejemplo, los espartanos, pero tenían sus propios, llamémosle así, estados, razón por la cual se habla de ciudades-estados. Más o menos así hace este enfoque también el autor, solo me permiten, por favor. Tenemos acá, jóvenes, el autor. Ahí estamos, jóvenes. Entonces tenemos el autor, le decía en esta parte, en esta parte, jóvenes, el autor Rodríguez nos hace ver
pues no se puede considerar como un imperio, sino que son como ciudades, estados, que ahí nos van a mencionar, vamos a ver en la parte ya más abajo de esta exposición, cuáles fueron, por ejemplo, estas ciudades, estados. Entonces nos dice, el primer periodo fue llamado Viejo Imperio Maya, aunque el mismo Morley objetó esa denominación por considerar que no se trató de un imperio propiamente dicho. Como les había hablado, el caso, yo creo que ilustrativo, jóvenes, de Roma, el Imperio Romano. No había autoridad central de las ciudades-estados relativamente independientes. Luego señala, estos mayas tuvieron por territorio comprendido en una especie de triángulo formado por las ciudades de Tikal, Guatemala, Copán, Honduras y Palenque, México. Y ese era el ámbito territorial que ocuparon precisamente estos pueblos. Fueron predominantemente pacíficos, grandes constructores de pirámides, carreteras, fueron astrónomos y matemáticos de primera. Parece ser que estos mayas clásicos de un grupo, los itzás actualmente habitan en San José Petén, hoy en Guatemala, son pocos ya, pero están asentados en San José Petén. Fueron enemigos de los mayas quichés, señala, y por eso calificados por esto como los señores de Xibalbá, habitantes de los barrancos y dominadores de los mayas quichés en algún momento de su historia. Los mayas del periodo clásico colapsan debido a crisis sociales a las que se aúna la inoperancia de la agricultura de Rosas, según Morley, y por la incursión de grupos incivilizados del norte. Esto lo sostiene Thompson. Son jóvenes, solo que hay falta la P. Lo cierto es que quedan deshabitadas grandes ciudades y la población se dispersa predominantemente hacia el norte, hacia Yucatán, que es también parte del acercamiento de la civilización maya. El segundo periodo maya ha sido denominado por las mismas naciones anterior Nuevo Imperio o periodo postclásico, desde el año 900 hasta el 1550 después de Cristo. Estamos hablando más o menos después de la llegada de los europeos a estas tierras, 1550, llegaron sobre todo a Guatemala por el 1524, llegaron a México 1515, 16 aproximadamente. Se caracteriza este periodo por la influencia tolteco-mexicana, se conservan en gran medida tradiciones, concepciones y aún la lengua maya, de modo que se habla de una mayanización de los toltecas que llegaron a la Yucateca. Sin embargo, hubo desavenencias entre la población maya y los jefes toltecas mexicanos, por eso se suceden ligas entre las principales ciudades del territorio maya yucateco. Mayapán, Chichén Itzá está en Guatemala, igual Mayapán, Uxmal ya está en la parte mexicana, hasta que las crisis y las venganzas entre caudillas dieron la traste con la civilización maya, de modo que cuando llegaron los españoles se encontraron con una civilización disminuida, sombra de lo que había sido una gran civilización, y solo un grupo como los Itzá lograron detener por algunos años el embate español. Y se está discutiendo precisamente esta parte, jóvenes, y se está más que discutir, se está investigando, gracias a la aportación ahora no solamente de la historia, la antropología, la arqueología, de igual manera también los etnólogos están aportando sus conocimientos acerca precisamente de lo que pasó en este tiempo. Luego señala de notar que en esta invasión tolteca hacia la región maya yucateca venía un personaje importante, Quetzalcóatl, mitad historia y mitad leyenda. Quetzalcóatl parece haber llegado desde los Altos de México hasta la región maya, inclusive el altiplano guatemalteco en la región Pipí, centroamericana, con costumbres bélicas según los libros de Chipalam Balam y pacifistas según otros. Quetzalcóatl regresó después de un tiempo a México, pero pasó a integrar el panteón maya con Culcán entre los mayas
venerado como Tucumán y posiblemente como el señor Nakshid. Esta parte, Jorge. Pero interesa fundamentalmente, esto les indicaba antes el periodo, entramos ya a esta parte de las altas culturas mexicanas, que me parece importante, haré comentarios respecto a lo que se conoce como los modos de producción. Cuando los españoles llegaron a América, pensaron que todos los pueblos que aquí habitaban eran salvajes, primitivos, que había gente con cara de perro, comedores de niños y que estaba muy cerca de los animales, por no decir que eran animales. En el fondo estaban aplicando una concepción unilineal del desarrollo histórico, según la cual el modelo y patrón de desarrollo era el occidental conocido. Por eso todos los demás pueblos eran subdesarrollados en la medida en que estuvieran conociendo, careciendo de las cualidades de los europeos de entonces: la lengua, el sometimiento al cristianismo rey, la adhesión a la religión verdadera y aún el color de la piel. Sin embargo, la concepción del desarrollo unilineal de la historia ha caído desde hace ya mucho tiempo. Ahora se acepta acá el desarrollo paralelo dentro de las vertientes históricas y culturales propias de cada continente. Habría ciertamente pueblos más adelantados que otros, pero no todos tienen que ser medidos por el mismo rasero, la punta de lanza occidental. Me detengo acá, jóvenes, brevemente. Le decía, inicio a la concepción unilineal del desarrollo histórico. Voy a tratar de agregar un poco más a lo que señala el autor. Pues dentro de los estudiosos de la historia, jóvenes, aquí vamos a incluir a economistas, especialmente jóvenes, a los economistas al hablar del desarrollo económico y social de la humanidad. Pues se ha tenido de manera general, también los sociólogos, politólogos, esa concepción unilineal del desarrollo histórico y que señala lo siguiente: que la humanidad empezó con su organización primitiva, el régimen de la comunidad primitiva. Y en este régimen comunidad primitiva, pues no existía el Estado que conocemos hoy como esa institución de la sociedad que dirige precisamente la sociedad y con poder para la dirección de esa sociedad. El Estado como la guía política o la institución política del Estado, cuyo gobierno va a dirigir los destinos de una sociedad. De igual manera se dice que en esta comunidad primitiva no existía el derecho que conocemos y estudiamos hoy, sino que lo que existía en estas comunidades, en el régimen de la comunidad primitiva, esencialmente va a ser la costumbre. La costumbre como norma o regla de conducta social que va a armonizar intereses individuales y colectivos, y estas normas las va a generar la misma comunidad. Las va a producir la misma comunidad en asambleas generales. En consecuencia, estas normas las genera la sociedad, la comunidad, y no el Estado, porque no existía el Estado. A diferencia de lo que sucede precisamente con el derecho. El derecho es creado por el Estado y como norma obligatoria de observancia general, pues la costumbre también es observada por la comunidad, pero es de observancia prácticamente de cumplimiento voluntario, porque los que crean esa norma, que son miembros de la comunidad, están convencidos de que esa norma es buena, esa norma es necesaria para la convivencia, pero armoniza los intereses de uno y de todos y de uno. Entonces ahí se habla precisamente de la primera manifestación de la sociedad, que es en el régimen de la comunidad
primitiva. Incluso recordarán ustedes en habla de la gente como primera organización social. Y posteriormente, en esa concepción lineal del desarrollo histórico de la humanidad, va a aparecer el esclavismo, el modo de producción esclavista, dado de que la sociedad, la comunidad primitiva fue acumulando bienes, fue produciendo mayores bienes, y algunos miembros de esa sociedad, especialmente los padres de familia, bajo ese régimen patriarcal, se fueron adueñando de esas, de los bienes materiales, fueron acumulando bienes materiales, y empezó precisamente, habían guerras entre grupos, entre tribus o entre gens, y en lugar de eliminar a los que caían en estos encuentros bélicos, pues se sometían a la esclavitud. Y razón por la cual pues, se habla del modo de producción esclavista. Y también se afirma que en este modo de producción esclavista aparece el derecho y aparece el Estado. Porque mientras que en la sociedad primitiva, en el régimen gentilicio, como primera manifestación de organización social en esta concepción unilineal del desarrollo histórico, pues los hombres y las mujeres eran libres, total y absolutamente libres, y eso se reflejaba y se revelaba en las normas sociales de la costumbre. Sin embargo, ya cuando surge el modo de producción esclavista, pues obviamente los esclavos van a perder su libertad. Y así se va a plasmar en el derecho. Los ya no tienen derechos, no se les reconoce derechos de calidad humana a los esclavos. Y luego, para mantener ese nuevo orden social, surge el Estado. Para mantener el nuevo orden social, el nuevo orden económico, surge el Estado y impone ese poder político sobre esta sociedad, la sociedad esclavista, y produce sus normas, las normas de conducta, las normas jurídicas de carácter obligatorio para los esclavos. Ahí aquel esclavo, pues que se levantaba contra este nuevo orden social, pues ahí aparecía el Estado, incluso hasta quitándose la vida al esclavo. Y posteriormente vamos a ver, después de este modo de producción esclavista o la sociedad esclavista, siempre en el marco de la concepción unilineal del desarrollo histórico, en las entrañas de esta sociedad esclavista empieza a surgir una nueva sociedad, una nueva organización económico-social de la sociedad, y aparece el régimen feudal. El régimen feudalista, donde el régimen feudal, las personas van a tener, especialmente los campesinos, no así la clase gobernante, especialmente los campesinos van a tener cierta libertad y ciertos derechos, pero no pueden ejercer por sí mismos esos derechos, sino que va a ser precisamente por los mismos señores de esos campesinos, los señores feudales. Y ahí tenemos entonces una nueva sociedad, que es la sociedad feudal. Y en esta nueva sociedad feudal, pues, también se empiezan a gestar algunos cambios, algunas aspiraciones por parte de los campesinos y los movimientos campesinos que se dieron en toda Europa para aspirar a una nueva sociedad más libre o totalmente libre, donde se pudiera vivir de manera libre, de manera fraterna y en condiciones de igualdad. Obviamente la historia es larga, jóvenes, de ahí surge entonces el modo de producción capitalista, el régimen burgués o el régimen capitalista. Y una de los estandartes que va a enarbolar o enarbolan los dirigentes
de esta nueva formación económico-social va a ser precisamente la libertad de los hombres, de todos los hombres, hombres y mujeres, libertad. La igualdad de todos los hombres y mujeres y la fraternidad entre los hombres. Y va a aparecer precisamente consagrado ese principio de esa aspiración de los hombres en las normas jurídicas. Y luego también, pues ahí va a estar el Estado resguardando ese nuevo orden social capitalista. Ahí se enfoca precisamente esto del principio de la concepción unilineal del desarrollo histórico, en el sentido siguiente: todas las sociedades del mundo tienen que pasar por el régimen de la comunidad primitiva o el régimen inicio, el régimen esclavista, el régimen feudal y el régimen capitalista, del cual se hablaba hasta en ese entonces, porque ya venía otra nueva formación social, estaba precisamente por tener presencias en la sociedad, el modo de producción socialista, que señala muy bien la libertad de hombres y mujeres, igualdad, fraternidad, pero también el acceso a la riqueza de parte de todos. A diferencia en el capitalismo, pues únicamente queda esa riqueza en manos de los capitalistas. Pues esa es la concepción unilineal del desarrollo. De tal manera que cuando se empezaron a estudiar estas sociedades, como las nuestras, en América, especialmente los pueblos indígenas, o los pueblos asiáticos, o cualquier otro pueblo del mundo fuera de Europa, pues se pensaba que tenía que pasar por este desarrollo unilineal. Sin embargo, cuando se entra a estudiar más detenidamente el desarrollo de estos pueblos, como se indica acá, jóvenes, la concepción del desarrollo unilineal de la historia ha caído desde hace mucho tiempo. Y ahora se acepta que hay desarrollos paralelos. Esto significa, muy bien, por ejemplo, si pudiéramos pensar en Alemania. Alemania pasó por el régimen gentilicio, pasó por el régimen esclavista, pasó por el régimen feudal y luego entró al régimen capitalista. Pero entonces se dice, bueno, eso es Alemania. Pero ahora veamos la historia de otros pueblos. No necesariamente tienen que seguir ese desarrollo final de la historia. De esa cuenta, donde se habla de desarrollos paralelos. Probablemente empiezan los estudios, especialmente los historiadores, los sociólogos y también los políticos, a cuestionar ese desarrollo lineal de la historia. Entonces se plantea, por ejemplo, una nueva forma de ver ese desarrollo, razón por la cual plantea la autora acá, Rodríguez Díaz, dice: se admiten generalmente 3 formas de desarrollo específicas. Pero el enfoque fundamental, jóvenes, el criterio fundamental para ver estas 3 formas de desarrollo específicas, como se señala acá, basadas en la manera de organizar la economía de la producción. Pues de igual manera sucedió con la concepción lineal de desarrollo histórico. También se tomó en alta consideración la organización de la economía de la producción. Razón por la cual entonces se empieza a hablar, fuera ya de la concepción lineal del desarrollo, de un modo de producción distinto al régimen esclavista, al régimen feudal, al régimen gentilicio y obviamente al régimen capitalista. Y sobre todo los estudiosos se enfocaron en el desarrollo de las sociedades. Vamos a ver, jóvenes, cuando se habla de este modo de producción antiguo, el modo de producción asiático y el modo de producción germánico. Así tenemos y plantea el modo de producción antiguo.
Es propio de las sociedades europeas clásicas, como los griegos y los romanos, basadas en la propiedad privada del suelo, conformación a nivel de Estado, estratos o castas derivadas del puesto que se ocupan en la producción, la guerra como actividad importante. Y acá está precisamente una de las concepciones del desarrollo, especialmente la concepción unilineal histórica, es el modo de producción antiguo. Así pues, pasaron por el régimen gentilicio, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, y luego el capitalismo, y algunos, aunque todavía no se había llegado a estudiar, el modo de producción socialista. Y se toma el caso precisamente de los, decía Jones, de los griegos, romanos, especialmente Roma, que tuvo una organización casi por 1000 años bajo el régimen esclavista de producción. Los griegos menos tiempo, pero también pasaron con el régimen esclavista. Y más tarde los países, los estados europeos, Inglaterra se va a liberar precisamente del feudalismo, igual Francia y otros países, de igual manera España, y van a entrar al régimen feudal, posteriormente al régimen capitalista. Y se plantea otro modo de producción, tomando como base, como criterio fundamental, el enfoque oficial, organización de la economía de la producción, y se enfoca el estudio hacia la India, Japón, China, Egipto, México y Perú. Al hablar de México, estamos hablando de Guatemala, como vamos a ver, jóvenes, en Mesoamérica. Entonces, acá se dice, en el modo de producción asiático, dice, propio de las sociedades orientales y americanas, la nación, basado en el poder tiránico de los sacerdotes, reyes guerreros, con grandes complejos urbanísticos, agricultura de regadío, en la casi totalidad de los casos, carácter cerrado de la sociedad. Creo que una de las sociedades más estudiadas y por la cual se acuñó la expresión modo de producción asiático jóvenes fue precisamente Egipto, la India, especialmente jóvenes. Estas sociedades, el caso de Egipto es de nuestro conocimiento, de igual manera en Japón poco se sabe, de China, pero Egipto, jóvenes, tuvo una organización económica y social realmente muy preponderante, sobre todo en el tema de la agricultura. La India de igual manera, hicieron grandes construcciones, grandes complejos urbanísticos. La India, la China, incluso pues, hay todavía vestigios de esas construcciones. Quizás se sabe poco, digamos, del Japón, la China, igual, por ejemplo, la gran muralla china, que se levantó en aquel entonces, pero no pasaron, según estos autores, por ese régimen del gentilicio, del esclavismo, de la sociedad feudal, sino que también se señala, por ejemplo, en el caso de Egipto, es cierto, existió la esclavitud especialmente para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Sin embargo, los habitantes precisamente de Egipto gozaban de libertad, eran como campesinos, trabajadores campesinos. De igual manera en la India, pero ahí no se dio de esclavitud ni en el Japón, sino que se hablaba precisamente de relaciones sexuales, el campesinado fue fuerte, en la China igual. Y se hacen ya estudios y aportaciones acerca de las culturas americanas, las sociedades americanas, porque ya empiezan los arqueólogos, los geólogos, especialmente los arqueólogos jóvenes, y los geólogos, perdón, los arqueólogos, especialmente jóvenes, empiezan a estudiar a esta sociedad. Y empiezan a ver las aportaciones que tienen
esos grandes edificios que se llenaron de monte, que se llenaron, pero sin embargo se fueron haciendo las excavaciones y luego se encuentra una organización, en el caso de la civilización maya, jóvenes, por ejemplo, de sistemas hidráulicos muy avanzados para su tiempo, para la conducción de las aguas, amplias carreteras, grandes edificaciones. De igual manera los aztecas, también los incas en el Perú. Entonces, por eso se dice, no es posible que sea unilineal el desarrollo económico de las sociedades. Por eso se habla de un paralelismo. Cada sociedad, sociedad, dependiendo de las condiciones en que se encuentra, especialmente en el caso de América y de estos otros países asiáticos, pues fueron generando un desarrollo sin que eso implique que estén atrasados. Porque al hablar del desarrollo de estos pueblos, como no tienen esos rasgos de esclavitud, de capitalismo, se cree que no han tenido ninguna aportación, ningún desarrollo en sus propios territorios nacionales. Y ahí entonces se acuña el modo de producción asiático, y que consiste precisamente, jóvenes, en la organización dirigida por sacerdotes especialmente, una casta sacerdotal. Lo mismo sucede en Egipto, lo mismo sucede en China, tienen una participación importante, de igual manera en Japón, en la India. Y obviamente reyes guerreros se habla, de igual manera va a suceder en estos territorios, como el caso de México, de Guatemala y del Perú, que tienen una estrecha relación precisamente con el tema de espiritualidad. Luego, el otro modo de producción, precisamente tenemos acá, jóvenes, el modo de producción germánico, a juicio de los estudiosos, propio de los pueblos bárbaros que invadieron Europa, basado en propiedad privada del suelo, con organización tribal y con formación de unidades mayores que la tribu, solo cuando la necesidad la requiera, pues la guerra es importante. Es exactamente el caso de los germanos que enfrentaron a los romanos y que no fueron dominados por los romanos. No lograron penetrar los romanos en todas los pueblos o las tribus, como se indica acá, en estos suelos. Entonces se habla de ese modo de producción asiática. Y ahora la gran y sustantiva diferencia entre estos tres modos de producción que se plasman acá, jóvenes, que encontramos en el documento del profesor Rodríguez Díaz, es que el modo de producción activo se tuvo su basamento, esa organización de la economía y la producción descansó fundamentalmente en la propiedad privada del suelo. Es el rasgo distintivo de este modo de producción colonizativa. Acá existe la propiedad privada, obviamente el suelo de la tierra. De igual manera, en el modo de producción germánico. Esa fue la organización de los germanos, denominados bárbaros, pues tenían propiedad privada del suelo. Sin embargo, en el modo de producción asiático, la propiedad es prácticamente social. Si queremos, había una leve expresión o una forma de organización política de estas sociedades. Realmente la propiedad no era privada. La propiedad, incluso se llega a sostener acá, donde la propiedad era comunal. La propiedad era comunal. Y de ahí agrego esto, jóvenes, casi en todos estos pueblos, hablamos del caso de México, Guatemala, Perú, y a lo largo del territorio americano, jóvenes, de igual manera, en Norteamérica, los pueblos indígenas, habla de la tierra como su madre, la madre tierra. Hacen esa referencia. Es comunal. E incluso dentro de la concepción o la cosmogonía de los pueblos indígenas de América y de otros pueblos jóvenes, la madre o la tierra no puede ser sometida a propiedad privada. Y eso se reflejaba precisamente en la organización económica, en la organización productiva de esta sociedad. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, en relación al modo de producción asiático, al antiguo y al
generales, pues las culturas americanas caben dentro del segundo tipo de desarrollo. Aunque eso no es totalmente válido, pues que culturas como la maya no tuvieron la agricultura de regadío como base de su economía. A la vez, pues aporta y luego señala el autor que no, pero sin embargo se encuentran muchos jóvenes en el caso de Petén, en el caso de Chichén Itzá, México, en Palenque, efectivamente existía esa cultura de regadío. Sería aplicable si se admitiera como rasgo general la construcción de complejos urbanos importantes, entre los que estarían los canales y diques para la irrigación. Para visualizar los distintos estadios de desarrollo de las culturas americanas, puede seguir la siguiente clasificación. Creo que hace una aportación también el autor importante, razón por la cual pues, hemos tomado el documento elaborado por el profesor Rafael Rodríguez Díaz para este enfoque en esta unidad de nuestro programa. Para visualizar los distintos estadios de desarrollo de la cultura americana, puede servir la siguiente. A. Grupos culturales más primitivos. Fundamentalmente son nómadas, viven de la caza y recolección de alimentos. Representantes de grupos serían los esquimales de la región ártica, los coyinos de la región antártica, los guaraníes de las mesetas de Paraguay. B. Grupos intermedios o sedentarios conocen la agricultura y domesticación de animales. Las instituciones sociales y políticas no son tan complejas y como gira en torno a la organización familiar, la tribu es un grupo de familias emparentadas, el clan es un grupo de tribus, representantes en este grupo son, agrega, los pieles rojas de los Estados Unidos, los caribes de las Antillas, los arahuacs de Amazonas y del Orinoco, los choroteas de la América Central, de Costa Rica, los chachiquíes o diaguitas del oriente de Argentina. Ahí donde están ahora los mapuches, más conocidos como mapuches jóvenes, que abarcan parte de Argentina y parte de Chile. C. Grupos culturales superiores. Estos pueblos constituyeron grandes naciones con manifestaciones culturales monumentales. Unos sobresalieron en el cultivo de la escritura, otros en la organización social, otros por sus construcciones ciclópeas, y estos pueden ser los aztecas en la meseta del Anáhuac de México, los mayas de Yucatán y América Central, y los incas de los Andes peruanos. Menciona ahí algunos autores que también comparten este criterio. Sin embargo, no es del todo exacto que los grupos culturales superiores estén representados únicamente por los mayas, aztecas e incas, porque tanto en el México precolombino como en el Perú precolombino, una serie de culturas que bien pueden aparecer en la nómina de grupos culturales superiores. Están los teotihuacanos de México, los nazcas de Perú, entre otros también los quichés, los pichiles de Centroamérica. Tampoco están tan lejos de lo que sería una cultura superior. Se hace necesario pues ahondar más, ahondar más en lo que es un grupo cultural superior, o más bien en lo que es una alta cultura. También hace una indicación, una incitativa, el autor para ir profundizando precisamente sobre este desarrollo cultural. Así tenemos las características de las sociedades americanas que pueden ser catalogadas como altas culturas serían A. Han superado el estadio de la mera agricultura de subsistencia. Se produce bastante más de lo que se consume. Este flujo excedente de producción agrícola permite, entre otras cosas, disponer de tiempo y fuerza de trabajo extras, los cuales pueden ser invertidos en otras labores que van desde la construcción de templos y obras urbanísticas hasta creaciones artísticas, pasando por la elaboración teórica y técnica, la teología, la ciencia astronómica, el calendario, las matemáticas y la escritura. B. La casta sacerdotal se vuelve el grupo dominante. Conocen los sacerdotes los medios mágicos
para producir eficientemente. Están en contacto con los dioses y el Estado, o sea, la organización estatal, con su red de instancias burocráticas, es el mecanismo más eficiente de C. La construcción de obra física monumental, grandes pirámides y templos, plazas, carreteras, acueductos, jardines, se hace necesaria para consolidar el predominio sacerdotal. Las grandes ciudades precolombinas son predominantemente centros ceremoniales. D. Pero también estas urbes son centros con capacidad para sintetizar y sistematizar influencias de diferentes pueblos y épocas, calendarios, escritura, construcción, arte, cerámica, dándole al producto resultante su propio ser. A su vez se convierte en núcleos de irradiación cultural por la vía del comercio o por la imposición conquistadora. Bajo este aspecto, los aztecas, los mayas e incas serían las altas culturas americanas por antonomasia, por la monumentalidad de sus creaciones y por lo decisivo y determinante de su influencia. Sin embargo, casi con el mismo derecho y propiedad entrarían en esta clasificación pueblos a los que nos habíamos referido anteriormente. Teotihuacanos de México, los olmecas, Tiahuanaco igual. Porque, por ejemplo, menciono el caso de México. En la misma época, en la misma región de México, existieron con los aztecas grupos que, sin ser aztecas propiamente dichos, participaron de ciertos rasgos culturales comunes, lengua, dioses comunes, manifestaciones igualmente culturales. Por otro lado, agrega, para hacer justicia a estos pueblos se hace necesario pues aplicar el término de alta cultura a la cultura náhuatl. Grupos afines a los mayas como los quichés, cachiqueles, raninales, no tuvieron quizás manifestaciones tan monumentales, pirámides, templos, colosales, arte cerámica depurada, o una irradiación cultural tan marcada, o una organización estatal tan compleja, pero sí otras manifestaciones culturales. La literatura, en el caso de los mayas quichés, los raninales, los cachiqueles, por los cuales pueden ser considerados como menos que altas culturas. También agrega, finalmente, grupos como los nahuas y los quichés, ahora en Guatemala, Salvador, en Nicaragua, se catalogarían como periféricos respecto a los grandes centros culturales, participando por vía de comercio o de simple contagio cultural, ya que guardaron su independencia de los adelantos artísticos, arquitectónicos, científicos, pirámides, vasos transformados del Salvador, pero representando lo que en la actualidad es el atraso de las ciudades y pueblos de provincia respecto a las grandes capitales. Pues esto sería básicamente, jóvenes, como una antesala a lo que acabo de exponer. Al hablar precisamente de los derechos de los pueblos indígenas en esta parte de nuestro programa. Para invitarles. Es decir, acá con esta parte breve realmente nos presenta Rafael Rodríguez Díaz, nos hace ver que a la llegada de los españoles acá existían pueblos, existía una civilización que de una u otra manera se ha ido catalogando como una civilización de alta cultura. Y acá hablamos de la civilización maya, o del pueblo maya y sus distintos rasgos que señalaba, por un lado. Por otro lado, al hablar precisamente de este modo de producción asiático, no porque los mayas fuesen de Asia, sino que sencillamente dentro de esa clasificación de las concepciones del desarrollo histórico de las sociedades, hemos visto, se rompe prácticamente, se desarticula esa concepción lineal y casi unilineal, jóvenes,
del desarrollo histórico de las sociedades. A lo cual entonces, al aplicar acá para los mayas ese desarrollo histórico, probablemente pues no hayan pasado por el feudalismo. Lo más probable es que se haya pasado por el régimen de la comunidad primitiva, pero no se pasó por el desarrollo esclavista, el modo de producción esclavista, el modo de producción capitalista, que es mucho más temprano. Hablamos más o menos de 1700, 700 para la fecha, ¿vale? Pero lo cierto es que encontramos una sociedad en pleno desarrollo, que tenía ya una larga historia de desarrollo económico-social en estas tierras, en lo que se conoce como Mesoamérica. Entonces, principalmente esto. Por otro lado, una de las aportaciones que vamos a encontrar antes de hablar propiamente de los derechos de los pueblos indígenas, refiriéndonos a Guatemala, jóvenes, quisiéramos ver una de las obras literarias importantes, creo que de mucha relevancia y de mucho conocimiento, ya no solamente en Guatemala, quizás menos en Guatemala, pero a nivel mundial, jóvenes, del Popol Vuh, el libro de los consejos. Y aquí nos aporta algo de igual manera en la parte introductoria Rafael Rodríguez Díaz respecto a cómo se debe entender el Popol Vuh. Ese documento histórico que sí lleva parte de la historia de la cultura maya y especialmente en la parte introductoria, ¿no? Es el pensamiento, lo que hoy se conoce como la cosmovisión maya, y que vamos a encontrar en ese documento que les comparto. Se habla, por ejemplo, de la espiritualidad maya como derecho, como demanda. Pero ¿de dónde vienen esos principios? Y vamos a encontrar buena parte en el Popol Vuh. Entonces aquí vamos a hablar precisamente de una civilización asentada en Guatemala, la civilización maya. Oye, yo creo que no se puede negar ese asentamiento de esta expresión humana, de esta organización humana, la civilización maya. Y antes de enfocar esto del Popol Vuh, jóvenes, muy brevemente, también quisiera acotar que se habla, por ejemplo, del calendario maya. El calendario maya o el conteo del tiempo maya empezó en el año, un mes de agosto, un 13 de agosto del año 3114 antes de Cristo. En el año 3114, 13 de agosto, en el año 3114, se empieza a registrar el tiempo por parte de los mayas. Empieza ese conteo, y les hablaba en clase muy brevemente, y aquí también brevemente vamos a hablar de esas dos formas de conteo, de esas dos formas de controlar y contar el tiempo. Hablamos del calendario del Guayé, un calendario de 365 días, o también llamado el calendario solar, y que tiene estrecha relación con la producción agrícola de los mayas, de la sociedad maya, de la civilización maya. El Guayé es de 365 días, pero se divide así muy brevemente, jóvenes, en 360 días, y luego se le agregan 5 días más que se conocen como 5 días sin nombre, para completar ese calendario agrícola de 365 días, repito, que tiene mucha relación con la práctica agrícola de la civilización maya, del pueblo maya. Y por otro lado, el otro calendario, el Tzolk'in, el Tzol es como una secuencia en el tiempo, una secuencia, una ordenación en el tiempo. Y ahí encontramos, jóvenes, que este calendario, el Tzolk'in, es de 260 días. Y este calendario está relacionado con la luna. Algunos le llaman el calendario lunar.
así como el calendario agrícola y el calendario solar, pero acá hablamos de los 260 días, Juanes, y se relaciona estrechamente con el ser humano, no tanto ya con el tiempo, como sucede con el calendario agrícola, sino que acá con el desarrollo del ser humano se habla precisamente de esos 9 meses que tiene desarrollo el ser humano en el vientre materno. Entonces vamos a ver pues, ese conteo de tiempo de los 260 días, uno, el Tzolk'in, y luego el otro de 365 días, el calendario agrícola, pues que tiene estrecha relación con la organización de la vida de los mayas y tiene estrecha relación con la producción agrícola de los mayas. Veremos oportunamente cuando hablemos precisamente de estas semanas. Pues en este marco de elementos y valores de la cultura maya, aparece, ahora sí, si me permite, les voy a compartir esta primera parte de lo que nos señala el autor. Aparece el Popol Vuh. El Popol Vuh es es un libro que fue encontrado en Chichicastenango por el fraile marroquín, Francisco Marroquín, cuando estuvo precisamente en Chichicastenango y encontró este texto en Chichicastenango y se interesó mucho en el texto y encontramos entonces que en este documento maya, como dice el autor, Introducción al mundo mágico del Popol Vuh, pero señala, el autor es literato, es investigador, sociólogo a la vez y político. Entonces encontramos, jóvenes, nos hace ver acá para analizar con cierta profundidad el Popol Vuh, es necesario partir de dos consideraciones. Desde el punto de vista meramente de literatura, jóvenes, encontramos entonces cuando se realiza una obra literaria precolombina, perdón, cuando se analiza una obra literaria precolombina, no pueden aplicarse sin más las categorías con que estamos acostumbrados a analizar y a enjuiciar nuestra literatura de raigambre occidental o europea. Por ejemplo, no pensemos encontrar textos diáfanos en cuanto al presentarse y sucederse de hechos y personajes. Hay textos en que se repiten una y otra vez las mismas fórmulas protocolarias de los personajes. Está este otro documento, el Rabin Arashi, que recoge parte también de la tradición y la cultura precisamente de los achí. Están situados en el departamento de Baja Verapaz, en Rabinal especialmente, Rabinal, Ujulco, como en 5 municipios de Baja Verapaz. No pensemos tampoco que en unos textos elaboradísimos en cuanto a la forma, en algunos de ellos se mezcla la historia con el lenguaje hermético de las profecías, los consejos prácticos con oraciones y rúbricas rituales, los libros de Chilambalán. Estos libros se encuentran en México y se encontraron en algunos municipios de México. Sin embargo, sí es válido el postulado que se ha venido aplicando antes. Toda obra de calidad no descubre las contradicciones de fondo de las sociedades en que sufren. Esto es bien importante, jóvenes, para no ver también a la civilización maya como un paraíso. Siempre tiene sus propias contradicciones internas como sociedad. Así señala entonces el autor en el caso del Popol Vuh. Entonces tendría que aplicarse también a una obra como el Popol Vuh. Obra en la que además de un interés histórico, pedagógico, moral, se nota un afán literario por parte de su autor o autores. Si el Popol Vuh vale como literatura y no solo como documento histórico o
como para permitir distintos niveles de lectura. El nivel literal. Acabamos de encontrar en el nivel literal las contradicciones aparentes. El nivel alegórico o simbólico, las contradicciones de fondo, con la consiguiente referencia a la realidad histórico-social, la cual va a ser interpretada, metaforizada a través de aquellos niveles. Vamos a adentrarnos un poco en el contexto de la obra para comprender y valorar mejor el texto de la obra. Haremos un recorrido por la cultura maya para diferenciarla acá de la maya quiché, de la cultura, de las altas culturas y las características de la literatura de los mayas. Y maya quichés, y finalmente nos adentraremos en el mundo mágico del Popol Vuh en orden a determinar distintos niveles de lectura. Y en esta parte nos señala, y sería pues de encontrar acá jóvenes, les voy a compartir el documento porque vamos a leer una parte del Popol Vuh, desarrollo de estos cursos. En cuanto, si me permiten, por favor, voy a dejar de compartir esto, por favor. Solo quisiera referirles, jóvenes, en relación al Popol Vuh. Vamos a leer una parte del Popol Vuh a ver cuál es o cuál era la concepción, incluso sigue viendo cómo se concibe la aparición del mundo en la cultura maya. Porque hoy día todavía se tiene esa concepción, jóvenes, y ahí es donde se habla de las demandas o de los derechos en el marco de la espiritualidad o de la cosmovisión maya. Vamos a encontrar, les hago la referencia acá, jóvenes, principalmente en el Popol Vuh, en esta parte, en la primera parte del Popol Vuh, se hace mención, por ejemplo, cómo apareció el hombre sobre la tierra, cómo apareció la mujer sobre la tierra. Entonces, y encontramos el creador, el formador que todavía se maneja dentro de la cosmovisión maya, el formador y el creador, o como dice el Popol Vuh, Tepe y Umatz. ¿Cómo fueron creando al hombre? No apareció el hombre de la noche a la mañana, sino fue todo un proceso de creación del hombre. En primer lugar, de conformidad con el Popol Vuh, jóvenes, va a aparecer la tierra pues, no sé, sin ninguna luz, sin ninguna manifestación de vida. Sin embargo, dentro del pensamiento maya que se plasma en el Popol Vuh, va a aparecer precisamente el formador y el creador de Umatz, tiene su intervención en la separación precisamente de las aguas de la tierra. Esa importante aparición de la tierra va a ser precisamente con la intervención de Pepe más como se expresa en esta parte del Popol Vuh. Si me permiten, por favor, con esta brevemente, por favor, les voy a compartir esta parte. Si me permiten, por favor, un momentito, joven. Acá les voy a compartir, jóvenes, ya encontramos en esta parte del Popol Vuh, les decía, jóvenes, que me parece importante, tenemos acá, ¿se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, se ve. Parece que alguien, si me permite, parece que alguien tiene un ingreso. Si me permite un momento. Ahí estamos. En esta parte, así voy a leerles, jóvenes, un poquito, así, un poquito rápido, por favor.
Esta es la parte del Popol Vuh, jóvenes. En la primera parte del Popol Vuh, en el capítulo 2, vamos a encontrar, en el capítulo 1, les comparto esta parte del Popol Vuh. Luego, el capítulo 2, que es importante, y tenemos el capítulo 3 del Popol Vuh, que también se refiere precisamente a la creación del hombre y a la creación de la mujer. Luego, en la tercera parte del Popol Vuh, vamos a encontrar el capítulo 2. Acá, jóvenes, en este capítulo 2 y luego en el capítulo 3 vamos a encontrar la creación de los hombres y de las mujeres. Pero brevemente les decía, jóvenes, lo que encontramos en la parte introductoria del Popol Vuh nos señala lo siguiente, por favor, dice, este es el principio de las antiguas historias de este lugar llamado Pipín. Aquí escribiremos y comenzaremos las antiguas historias y el principio y el origen de todo lo que se hizo en la ciudad de Quiché por el motivo de la nación. Aquí traeremos la manifestación, la publicación, la narración de lo que está oculto, la revelación de Potzajol, Tola, Cajolón, que se llaman Conapú, y los nombres que están acá. Entonces, esto es una parte introductoria. Y aquí empieza el relato que les interesa para poder extraer algunos principios precisamente del pensamiento de la civilización maya. Esta es la relación de cómo estaba en suspenso todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas y bosques, solo el cielo existe. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo está el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosas que ni se cara, ni se hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Solo el agua, el reposo, el mar apacible, solo y tranquilo, no había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. Solo el creador, formador, Teteu, más los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo las plumas verdes y azules, por eso se les llama Gucumats, de grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esa manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que es el nombre de Dios y es así como se llama. Llegó entonces la palabra, vinieron Teteu más en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, y más hablaron, pues consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos. Breve comentario. En las comunidades mayas, creo que en las comunidades indígenas de Guatemala, jóvenes, porque aquí ya no solo están los mayas, están también los incas, pues de conformidad con la ley de idiomas nacionales, también están los garífunas, pero aquí especialmente hemos encontrado literatura maya, jóvenes, y encontramos que en todas las comunidades jóvenes el principio de consulta es muy importante. A las comunidades hay que consultarse. Cualquier acción que se realice, cualquier obra que se haga. Y aquí aparece, le decía, en esto el principio de la consulta. Y luego, una vez realizada la consulta, jóvenes, e incluso vamos a encontrar, por ejemplo, en el texto del convenio 169, la palabra consulta, pero no solo la palabra consulta, sino que lo que conmuta la consulta. Entonces, hablaron, pues, consultando entre sí, con el formador y el creador, meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Este es uno de los principios importantes de la cosmogonía maya, la consulta. Luego, el ponerse de acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Igual con en las comunidades, hoy refleja exactamente lo mismo. Esto será precisamente la consulta y luego llegar a los acuerdos. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad y en la noche.
el Creador rodeado de claridad. Voy a saltarme unos párrafos. Estaban ocultos bajo las plumas verdes de acá, perdón. Entonces tenemos cuando amaneciera, debía de aparecer. Y aquí está la idea precisamente, jóvenes, del hombre. ¿Para qué se iba a crear al hombre? ¿Para qué se iba a traer al mundo al hombre? Entonces, como señala acá, bueno, entonces vinieron Tepeu más, conferenciaron nuevamente, se juntaron, se pusieron de acuerdo sobre la vida y la claridad. ¿Cómo se hará para que se aclare y amanezca? ¿Quién será el que produzca los alimentos y el sustento? La idea fundamental en la creación acá abajo es crear al hombre para que produzca alimentos y sustente a su creador y formador. Fundamentalmente eso. Esa es la finalidad de crear al hombre. Producir y alimentar a sus creadores. Pero una vez hecha la consulta entre Tepeu y Pumat y haberse puesto de acuerdo. Así entonces vamos a encontrar ya acá, y les agrego, por favor, vamos, ya que el tiempo se nos ha ido, pero les agrego, jóvenes, por favor, que es todo un proceso para la creación del hombre. Porque vamos a encontrar entonces acá, jóvenes, primero fueron hechos los hombres, las aves, y luego de las aves vienen los hombres propiamente, pero fracasaron, vienen otros hombres, fracasan, y finalmente en cuarto intento aparece el hombre de maíz, que va a alimentar al formador y al creador. Y les voy a compartir esta parte también. Les recomiendo, jóvenes, finalmente, por favor, ya se nos fue el tiempo. Llegamos al fin, prácticamente. Les recomiendo la lectura del Popol Vuh, jóvenes. El día miércoles les voy a llevar un ejemplar, pero para mí es el ejemplar un poquito más sencillo de leer. Y obviamente, jóvenes, también, pues, su comprensión, su entendimiento es muy importante. Pero el miércoles les voy a llevar un ejemplar. Si ustedes pueden conseguir estos Popol, pues sería mejor con ellos. Entonces, les comparto estas líneas que tengo ya acá en Classroom y de igual manera el trabajo del profesor Rodríguez Díaz, jóvenes, en relación a la civilización. No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces, para los compañeros que llegaron tarde, por favor, el miércoles es su examen extraordinario. El miércoles que viene, el miércoles 8. Por favor, los que tuvieron problemas con el trabajo, me lo llevan en físico también el miércoles, jóvenes. Pues así atenderemos sus solicitudes. Muchas gracias, jóvenes. Me retiro, ya son las -15. Les deseo feliz tarde y feliz fin de semana, jóvenes. Gusto de saludar. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.